día, bienvenidos a su clase Matemática 2. Quería primero que todo felicitarlos por haber entregado toda la actividad. Ya están calificadas, ya tienen sus calificaciones y sus observaciones según corresponda. ¿Ok, muchachos? Sé que no, no se están conectando muchos, pero me alegra que hayan cumplido con la actividad, ¿ok? Ya tienen cargada su segunda actividad para que la vayan resolviendo. Con respecto a clase, en esa actividad yo les di un link, ¿sí? O una página donde están las reglas de derivadas, para que todos usemos las mismas y después no haya, al momento de yo corregirles, haya algún cambio allí, ¿sí? Porque hay algunas reglas que sí efectivamente las cambiaron. O sea, las cambian según la página o según... Pero las correctas, las que vamos a usar son las del link, ¿ok? Las que yo le envié para todos trabajar de la misma forma. Lo pueden hacer mediante QR, les puse fue QR y les puse lo que fue la página donde están las reglas. Ahora muy bien, muchachos, después de que ya sabemos las derivadas, ya sabemos derivar, ya sabemos analizar una gráfica, sí, hay que pena, pero ya sabemos analizar una gráfica, ahora debemos construir esa gráfica mediante los conocimientos adquiridos, ¿sí? Para nosotros observar cada elemento, cada detalle que tiene esa gráfica y que lo podemos hallar mediante la derivada. Ahora bien, me dan una función. Me dicen f de x, o sea, una función normal, f de x igual a x al cubo menos 6x al cuadrado menos 15 más 40. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer allí para yo comenzar a construir mi gráfica? Lo primero que yo debo hallar es el dominio de esta función, ¿sí? Sabemos que el dominio de mi función siempre son todos los números reales. Es decir, yo a esta función la puedo sustituir por cualquier número desde el menos infinito al más infinito. Entonces, mi primer paso me dice que para yo hallar el trazo de la curva, o sea, graficar yo mi curva, el primer paso es hallar el dominio. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de la función? Entonces, tenemos que el dominio de la función son todos el dominio de mi función son todos los números reales. ¿Okay? Ahora bien, para yo hallar para el segundo paso que me dicen, para construir mi gráfica, es derivar una y dos veces esa función. Entonces tenemos que, ¿me dan la función principal? No, gracias, mi amor. Ajá, tenemos que, mi función principal la voy a derivar una y dos veces. O sea, la primera derivada la voy a derivar por segunda vez. ¿Cómo es eso? Lo hacemos de la siguiente forma. Tengo mi función. Si yo la voy a derivar mi primera vez aplicando las normas, ¿cómo se divide quién? El prima, ¿ok? Sería la derivada de mi primera función, aplicamos normal las reglas. Me dice que cuando tengo un exponente, bajo ese exponente, le resto 1, me quedaría de la siguiente forma. 3x al cuadrado, ¿sí bien? Ya le resto 1, aquí me quedaría 12x menos 15. Sabemos que la derivada de una constante me da 0. Eso lo vimos en la clase pasada. Ahora me dicen que esta es mi primera derivada, pero debo hallar una segunda derivada. Sería 2 veces el prima y me quedaría 6x menos 2. Porque sabemos que... No, todavía. Ajá. Sabemos que la derivada de una constante es 0. Es decir, que ya cumplí mi segundo paso, que es mi primera derivada y mi segunda derivada. La voy a sustituir allá para nosotros tener las reglas allí al momento de graficar. Entonces tengo que mi primera derivada es igual a 3x al cuadrado menos 12x menos 15.
Y mi segunda derivada es muy bien, perfecto. Ajá. Como tercer punto, me dice que debo hallar los puntos críticos en mi función. ¿Qué son los puntos críticos? Es la recta tangente, es donde tenemos esa recta tangente de forma horizontal y se determina igualando a cero la primera derivada. Es decir, que yo esta derivada la voy a igualar a cero para poder hallar mis puntos críticos. ¿Quiénes son mis puntos críticos? Son aquellos sitios en la gráfica donde tenemos recta tangente. Aquellos sitios en la gráfica donde tenemos recta tangente, pero no solo tangente, sino horizontal, ¿ok? Tengamos eso claro allí. Ajá, entonces me dice que para yo hallar esos puntos críticos debo igualar mi primera derivada. Allí ya tengo mi primera derivada, la debo igualar a cero. Vamos a hacerle esto. 3x al cuadrado menos 12x menos 15 igual a 0. Muy bien, muchachos. ¿Qué debemos hacer allí? Pues operaciones básicas que ya hemos conocido para poder hallar eso, para poder despejar la X, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Observamos que puedo dividir por ambos lados de la igualdad entre 3, porque todos son múltiplos de 3. Me quedaría 3 dividido entre 3, pues X. Menos 3 por 4, 12. Menos 3 por 5, 15. Ya sabemos que 0 dividido entre 3 me va a igual 0. Nada, no pasa nada. Ahora muy bien, ¿qué tenemos aquí? Un cuadrado perfecto, podemos factorizarlo. Que me dice que debo hallar un número que multiplicado me dé menos 5 y sumado me dé 4. ¿Sí? Multiplicado me dé menos 5 y sumado me dé 4. Para yo hallar los signos digo más por menos menos por menos. ¿Ok? Para nosotros factorizar allí. Entonces aquí sería el 5 mayor porque es el negativo y el compruebo que es cierto. Yo digo 5 por 1, 5. Menos por más, menos. Ahora, signos distintos se restan, me quedaría el 5 más 4, pero se conserva el signo número mayor. Es decir, que allí ya pude factorizar. Ahora, ¿qué hacemos después de factorizar? Usamos el teorema del factor número. Teorema del factor número. ¿Qué quiere decir esto? El nombre aquí. El nombre para que se vea bonito. Igualamos cada uno de los resultados obtenidos a 0. No me va a alterar nada, simplemente para hallar el valor de X en este caso, o de la cita para que yo tengo que este que está sumando, esta no pasa a sumar, y este que está pasa. Sí, pasa con signo distinto. Entonces ya tenemos mis puntos críticos en la abscisa. Ojo, recuerden que tenemos eje Y y eje X, eje de abscisa y eje de ordenadas. Ya tenemos para mi abscisa mis puntos críticos, que vendrían siendo X, mis puntos críticos, mis puntos críticos, X igual a menos 1 y X igual a 0. ¿Ok? Perfecto, ya tenemos mis puntos críticos. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Como paso número 4, determinar de qué intervalos a qué intervalos es de forma creciente o decreciente mi curva, ¿ok? Entonces, como cuarto paso debo es determinar dónde la función es creciente y dónde es decreciente. Determinar dónde la función es creciente
¿Y dónde es? Decreciente, ¿ok? A eso es mi punto 4. Para ello, ¿qué debemos hacer? Debemos tener en cuenta en lo primero. En eso primero. Voy a seguir usando la derivada, pero antes vamos a tener estas observaciones. Me dice que si mi primera derivada es mayor a 0, y si mi primera derivada es menor a 0, ¿qué sucede? Es decir, que si mi primera derivada es positiva, entonces la función es creciente. Es decir, que si es positiva, mi función es creciente. Y si es negativa, mi función es decreciente, ¿ok? Debemos tener en cuenta eso. Tenemos que ahora, para hacer este análisis, para yo saber qué signo tiene mi derivada, debo factorizar de nuevo mi segunda derivada para yo poder evaluar los intervalos en mis puntos críticos. Entonces, ¿cómo factorizamos esa segunda derivada? De la siguiente forma. Aquí ya sabemos que por 3 yo puedo hacer algo, ¿sí? Entonces lo voy a sacar un factor común. Me quedaría x al cuadrado menos 2, 4x menos 5. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ajá, esto es lo mismo. Esto es lo mismo que yo tenía hace un rato, que era x menos 5 y x. Ajá. 5, ajá. Listo. Y ahí pudimos factorizar y me queda un poco mejor para yo poder sustituir los signos de mis intervalos, la cifra que voy a usar en mis intervalos y hallar qué signo es. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿qué hice, muchachos? Lo que hice es simplemente factorizar para yo poder evaluar mucho mejor, o sea, no complicarme tanto al momento de yo evaluar mis signos. Pero en realidad, ahora para evaluarlos, que si lo vamos a hacer, hacemos digamos una línea recta que es la que me va a definir mi dominio. ¿Sí? Dijimos que eran todos los reales, es decir, más infinito y menos infinito. Ok, hallamos mis puntos críticos. Tengo el menos 1, vamos a ubicarlo por aquí, y el 5 vamos a ubicarlo. ¿Sí? Este es mi punto crítico 1 y este es mi punto crítico 2. ¿Ok? Porque debo acomodarlos en la regla. ¿Cómo correcto? Vamos a trazar una línea así y observamos que se me forman 3 intervalos. Ajá. ¿Qué me dicen los intervalos? Que yo debo buscar un valor para evaluar mi signo que va del menos infinito al menos 1. En este caso voy a usar x a la menos 3. Lo podemos evaluar en cualquier punto que ustedes deseen. Ahora me dicen que del menos 1 al 5. Voy a evaluar en 0 para que se me haga más fácil. Y de x a 7, de 5 al más infinito, vamos a usar 7. ¿Sí? No hay ningún problema. Hasta el momento he factorizado para yo evaluar cada uno de estos puntos de forma más sencilla en mi derivada. ¿Sí? No hemos hecho gran cosa allí. Dibujo la recta que esto representa el dominio de mi función y coloco los puntos críticos para que se me formen los 3 intervalos. ¿Ok? Entonces de allí comienzo a evaluar mi derivada. Yo digo que mi segunda derivada está representada por factor común allí, una factorización así, porque no me interesa el escalar de afuera, no me va a afectar cuando ingrese un signo, pues sí. Pero como no, no es necesario colocarlo aquí. ¿Okay? Recuerden que únicamente me interesan son los signos. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? Si yo sustituyo el menos 3 en las x, sería menos 3 menos 5 menos 8, pero me interesa el signo, me daría menos. ¿Sí? Bien, menos. Ahora, si yo sustituyo el menos 3 aquí, me daría menos 3 más 1, me daría igual menos 2, sí, no menos.
Ahora, si sustituyo mis X en esta, me daría menos y si sustituyo mis 7 en esta, me daría más. Porque si hace el elemento 5, todavía me da un número positivo que sería 2. Y si a 7 le sumo 1, me da un número positivo que es 8. ¿Ok? Entonces ya tengo mi análisis. Yo digo que menos por menos es más. Es decir, que la derivada de mi función en este paso es positiva. Porque eso está muy... Ajá, aquí la derivada de mi función, de la función, primera derivada, perdón, es menos por más negativa. Y la derivada me da positiva. Es decir, que para mi primer intervalo, la función es creciente según se me dio por eso. Es creciente. Para mi segundo intervalo ella va a decrecer. Y en mi tercer intervalo vuelve a crecer. ¿Ok? Entonces ya tengo allí mis puntos. Ajá, ¿qué sucede con eso también, muchachos? Que yo puedo observar la naturaleza de mis puntos críticos. Yo puedo observar también naturaleza de mis puntos críticos. ¿Cómo los observo? Si yo sé que aquí está creciendo, sí, este es mi punto crítico, va creciendo aquí y aquí decrece, es decir, que ese punto crítico está máximo lugar. ¿Sí? Ahora, si mi punto, si aquí va decreciendo, ¿sí? Este es mi segundo punto crítico, está decreciendo y va creciendo, sabemos que está en mi mínimo local. ¿Ok? Eso es otra, esto lo podemos añadir aquí. Aquí vamos a colocarle que este es mi máximo, este es mi mínimo. Ajá, perfecto, eso se ve bonito. Ok, ajá, ahora vamos a hacer mi cuarto paso, que era esto, era ya cuando era creciente, decreciente y creciente. Cuando era decreciente y creciente. Tenemos que en mi primer intervalo es creciente. En mi segundo intervalo, el segundo intervalo es decreciente. Y en mi tercer intervalo es creciente. Ok, entonces ya tenemos allí mi cuarto. Ahora como quinto, me dice que como quinto paso yo debo, a ver aquí muchos ¿no? Como mi quinto punto es hallar los puntos de inflexión. ¿Sí? Para yo hallar los puntos de inflexión tengo que tomar en cuenta mi derivado. Vamos a cambiar el conocido. Para que segunda derivada. Ok. Entonces, bien, mi segunda derivada. Mi quinto paso me dice que para yo hallar los puntos de inflexión, ¿quiénes son los puntos de inflexión? Es el punto que me establece la función si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Cóncava. Si es hacia arriba o si es hacia abajo. Para eso yo necesito hallar mis puntos de inflexión. Muy bien. Para ello trazamos de nuevo la recta que viene siendo mi dominio. Ah, perdón, no. Ese es cuando tengo mi punto.
Perdón, los puntos de inflexión es donde se presentan los cambios de la contabilidad. O sea, es cuando él me indica donde ya empieza a cambiar su comportamiento. Sí, el punto de inflexión donde, ¿cómo le explico yo? O sea, esto es cuando el punto de inflexión es este, que me indica cuando ya hay un cambio, en la cuenta. ¿Ok? Entonces, para ello tomamos la segunda derivada y la igualamos a cero. Tomamos mi segunda derivada. La igualamos a cero. Por aquí mismo. Y hallamos lo que es. Sería x igual a 12, x igual a 12 entre 6, x igual a 2. Este es el punto de inflexión. ¿Ok? Ahora sí bien, vamos con. Ya vamos a colocarlo aquí. Punto de inflexión es el 2. Ahora sí vamos a lo que yo le dije, que establecer cuándo es hacia arriba y cuándo es hacia abajo la cóncava. Muy bien. Para eso sucede lo mismo que en el punto número 4. ¿Qué sucede allí? Debemos analizar que me dice que si mi segunda derivada, es mayor a 0, mi segunda derivada es menor más. Me dice que si mi segunda derivada es positiva, es decir, mayor a 0, la cóncava va hacia arriba, ¿ok? Y si es negativa, va hacia abajo. Si mi derivada es negativa, va hacia abajo. Para yo poder analizar los signos, aplicamos lo mismo que en el anterior. Hacemos mi línea, que es el dominio, sabemos que va a menos infinito, más infinito. Pero esta vez vamos a tomar el punto de inflexión que viene siendo 2. Al hallar este punto de inflexión, se me hacen solamente 2 intervalos, ¿ok? ¿Dónde yo voy a hallar el signo de mi función? Aquí no tengo que factorizar nada porque simplemente voy a sustituir. Voy a hallar un número que es menos infinito, voy a hallar un número de menos infinito al 2 y un número del 2 al más infinito. En este caso vendría siendo x0 para no ir tan lejos y x4. Sustituyo donde va x de 0, me quedaría que mi segunda derivada allí es negativa. Y sustituyo 4, sería positivo. ¿Sí? Ajá. ¿Qué me dice aquí? Sustituyo simplemente el 0 donde va, 6 por 0 menos 12, pues sería menos 12, es decir, negativo. Sustituyo x donde va 4 en este intervalo, que sería 6 por 4, 24, menos 12, me quedaría positivo el resultado, ¿ok? Ajá, me dice que si mi derivada es negativa, mi cóncava va hacia abajo. Es decir, aquí, en este intervalo va a ir hacia abajo. Y si es positiva, en este caso va a ir hacia arriba, ¿ok? Entonces ya tenemos el punto número 6, donde van a ver mi cóncava hacia abajo. Sería en mi primer intervalo, va hacia abajo. Va hacia arriba. ¿Ok? Ajá. Ahora bien, muchachos, como séptimo punto, tenemos que debemos hallar los puntos principales de la función. Voy a borrar aquí ya. Ya usamos cada una de sus derivadas donde corresponde y ya venimos a trabajar la función principal, que viene siendo, va a ser el
viene siendo esta, ¿ok? Es f de x igual a x al cubo menos 6x al cuadrado menos 15x más 40. ¿Sí? Ajá, los puntos principales de mi función. ¿Cuáles son los puntos principales? Es donde yo voy a sustituir x, en este caso, para hallar los valores y por los de mi función. ¿Ok? ¿Quiénes son los valores de y? ¿Qué valores voy a tomar? Pues lo que he hallado durante todo el ejercicio, que son x menos 1, tengo el 5, pero antes del 5 tengo el 2. A ver. Tengo el 2 y el 5. Ojo, recuerden que debemos colocarlos según el orden de la regla. No es que porque yo aquí usé el 5 iba debajo del orden. Tiene que ser en el orden de la regla. Ahora bien, ¿qué hacemos? Sustituimos cada uno de estos valores como hemos venido hallando funciones normales a lo largo de nuestra carrera. ¿Cómo sustituir esto en mi función principal? Y eso me va a arrojar como resultado, porque no lo voy a hacer, ya no lo he hecho. Eso ya lo he hecho, lo han hecho durante todo, casi todo bachillerato que ahorita. Vendría siendo 48 menos 6 menos. ¿Ok? Esa es. Tomo, recuerden que sustituir este valor en mi función principal y me va a dar como resultado el valor de y. Bien, entonces tenemos que, como séptimo punto, mis puntos principales son puntos principales son. Y los coloco como pares ordenados, igual 1, que vendría siendo menos 1 con 48, ¿sí? Mi segundo par ordenado, que es 2 con menos 6. Y mi tercer par ordenado, que viene siendo 5 con menos 6. ¿Ok? Allí ya tengo mis puntos principales. Ahora, como octavo punto y último, es hallar los puntos de corte. ¿Sí? Los puntos de corte en los ejes, tanto en el Y como en el X. ¿Ok? ¿Cómo obtengo esos puntos de corte? Los puntos de corte se hallan usando esta misma función, pero donde yo voy a igualar x a 0. Entonces, si yo sustituyo x a 0, todo eso me va a dar 40. ¿Por qué? Todo número multiplicado por 0 me va a dar 0 y me va a arrojar solo el 40. Esto es para yo hallar los puntos en mi NY. ¿Cómo no se entiende? Puntos en el NY. Es igualando x a 0, ¿ok? Entonces ahí ya tengo. Ahora para mi punto x es igualando y a 0. En este caso y la función vendría siendo igualar esta función a 0 y me quedaría x al cubo menos 6x al cuadrado menos 15x más 40 es igual a 0. Ajá, muy bien. ¿Qué debemos hacer allí? Es una ecuación de tercer grado, se la pueden hacer por Ruffini y factorización, ¿ok? Ya deben aplicar. En este caso no lo voy a hacer porque se extendería y nos falta todavía la gráfica. Entonces, nada, resuelven ustedes una ecuación normal de grado 3, donde la podemos resolver por Ruffini o y factorizando, ¿ok, muchachos? Ajá. Como resultado, me va a dar, de esa ecuación me va a dar que x es igual a menos 3,1, x es igual a 1,8 y 7. ¿Ok? Según yo aplicar la Ruffini,
Esos son los valores que me va a dar en X, los tres valores de X, ¿ok? Menos 3,1, 1,8 y 7,1. Entonces ya tengo mis puntos de corte en cada X, que ese es el octavo paso, corte, en cada X, donde para Y es igual a 40 y para X tenemos menos 3,1, 1,8 y 7,3. Perfecto. Ya tenemos los ocho aspectos más importantes para yo poder graficar. Bien, ahora que hacemos la gráfica, ojo, cuando ustedes me hagan la gráfica, por favor les hagan esto porque vienen unas ideas que me han enviado de otra asignatura, no sé si ustedes les mandé gráfica. Ah, sí, cuando les pedí lo del límite. Ajá, me usen regla, ¿sí? Me lo hagan con centímetros para que se vea mucho mejor la curva y ustedes observen y tracen cada punto que corresponde. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la siguiente. Tenemos que bidominio y ok, vamos a hacer lo más similar que yo pueda en este punto para yo hallar, ¿ok? Entonces sería mis ejes, vamos a hacer los cheques uno más largo. ¿Cuál es el más alto? El 48 por el positivo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una aproximada allí. Y por abajo 60. Ok, lo digo allí y menos 60. Ahora para sería bien. Ok, perfecto. Entonces comenzamos con hallar cada uno de estos puntos. Aquí tenemos que el dominio de mi función son todos los reales, ya están incluidos. Como segundo punto mi derivada, pero esa derivada de la función para hallar mis puntos críticos. Ajá, entonces tengo como punto crítico, mi punto crítico número 1 es el menos 1, que vendría siendo aquí. El punto crítico 1. ¿Ok? Y mi punto crítico número 2 vendría siendo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este es mi punto crítico número 2. Ahora bien,
El punto de inflexión es 2. 1, 2. Que vendría siendo P y ¿ok? Bien. Ahora los puntos principales van, me dice que menos 1,48, que vendría siendo así. Menos 1, ¿sí? Menos 1, sí. Vendría siendo aquí 600, con 48. El punto principal. Y no, vamos a hacer los puntos principales en azul. ¿Ok? Ah, perfecto, sí, sí, se ve muy bien. Ajá, es 2 con menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí empieza. ¿Sí? Ok, ahora bien, 5 con menos 60. 1, 2, 3, 4, 5. 5 con menos 60. 5 por aquí. Ok, donde mis puntos de corte voy a hacerlo en verde. Me dice que Y cuando es 40 sería 48, 47, 46, 45, 44, 43, 41, 40. Aquí viene un punto de corte. 2 con menos 6. Es el 2 con menos 6. Ahora sí me cuadra. Ok. 2 con menos 6 es el punto principal. Ahora me modelo 2 con menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí. Ok, muchachos, este no era menos 2, me equivoqué aquí en el momento de graficar, es 2. 2 positivo con menos 6. Y 5 con menos 60, ¿ok? Ajá, ahora sí mi punto crítico sería x menos 3, 1 para el eje x, que vendría siendo menos 3 con 1. 1, 2, 3. Aquí más o menos viene siendo 1 con 8. 1 positivo con 8 viene siendo ya casi 2. Y 7 con 3. 7 con 3. 7 con 3. 5, 6, 7 con 3 viene siendo el mismo. Ok. Ahora sí graficamos correctamente. No me funciona para poder hacer la gráfica. Ok, muchachos. Vuelvo y les repito. Primero el dominio de la función, que son todos los números reales que los vemos aquí. ¿Sí? Ahora, como segundo, hallé mi punto crítico, que era el menos 1, el 5, y mi punto de inflexión, que era el 2. Ahora, hallamos los puntos principales y los cortes en cada eje. Muy bien, ahora comenzamos a trazar, según los puntos que correspondan, mi gráfica. Me dice que el punto de corte en el eje va desde aquí. Entonces, hacemos así. Voy bajando, voy bajando, y ahí surge otro punto de corte. Voy bajando, paso por mi punto de corte. Ok, muchachos. Para el eje perdón, para el eje X tengo un menos 3. De ahí inicio mi curva. De ahí inicio mi curva. De ese punto de corte, un poquito más hacia abajo. Inicio la ida de mi curva, ¿sí? Subo hasta mi punto principal. Bajo y corto
por donde me indica mi punto de corte en el eje Y. Vamos y voy cortando por allí. Ahora voy bajando y debo cortar por el 1,8, que vendría siendo por aquí. Paso por mi punto principal, sigo bajando, pasé por mi punto principal menos 2, perdón, 2,6, hay mucho. Sigo bajando aquí para pasar por mi segundo punto principal y comenzar a subir y pasar por mi corte, que es ya vamos a hacer el punto de corte que era 7,3. 7, 5, 6, 7, 7. Entonces voy subiendo. Aquí este puntito más. Lo voy a hacer. Y subo. Listo. Pase por mi punto de corte. Ajá, claro. Entonces ya saben, al momento ustedes graficar, pues les va a quedar un poco más sencillo hacer la gráfica. Muy bien. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Cómo inicié mi gráfica? Pasé por los puntos de corte. Llegando al punto principal. Vuelvo y bajo mi cóncava y la paso por el punto de corte del eje Y. Ahí. La paso por el punto de corte de mi eje Y. Voy bajando y toco el punto de corte en mi eje X, que es 2,3, 1,8. Bajo a mi punto principal, que era el de, toco aquí mi punto principal, 2,6. Ojo ahí. Bajo y toco mi tercer punto principal, que es 5 con menos 60. Y subo porque me dice que la función corta es 7,3. Entonces analizamos. El dominio de la función son todos los reales, los técnicos. Los puntos críticos los hallé. ¿Sí? Que viene siendo, aquí este es mi punto crítico porque cambia, y este es mi punto crítico porque ahí comienza a cambiar el sentido de la coma. Es donde está mi recta tangente de forma horizontal. ¿Ok? Recuerda que eran los puntos críticos. Mi recta tangente de forma horizontal. Muy bien. Ahora tengo que si es de forma creciente o decreciente, observamos que mi primer intervalo va de forma creciente. En mi segundo intervalo va de forma decreciente y en mi tercer intervalo va de forma creciente. Es decir, que cumple esto, cumple esto, cumple esto. Ajá, mi punto de inflexión es del 2. Ajá, aquí lo tengo. ¿Ok? El punto, dice que el primer intervalo es cóncavo hacia abajo y la tengo. ¿Sí? Observen que es así. Y en mi segundo intervalo es cóncavo hacia arriba. Ya tengo mis puntos principales, que este viene siendo 1, vamos a agregarlo. Este es mi punto principal, el 1, el 2 y el 3. ¿Ok? Son mis puntos principales. Y los cortes en cada uno de los ejes. Eso es todo, muchachos, por hoy. Pero no tengan ninguna pregunta. Ya tienen las evaluaciones, como les dije, en la página, en la plataforma, para que las vayan realizando. Que tengan un feliz fin de semana.